Marcos capítulo 10. Marcos 10, vamos a leer allí un par de versículos. Marcos capítulo 10, versículo del 13 al 16 vamos a estar leyendo. Así que si usted lo tiene, o bueno, si lo pueden poner allí también en la pantalla, lo podemos estar leyendo también de allí. Bien, Marcos 10, 13 dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Vamos con el 14. 14. Bueno, lo leo aquí de la Biblia. Dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. El 15, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El 16, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Hasta allí nomás vamos a leer esos 4 versículos, y yo quería compartir esta palabra que Dios puso en mi corazón. Vemos allí esta imagen, vamos a viajar en el tiempo. Vemos allí a Jesús con sus discípulos, y donde estaba Jesús, ¿qué pasaba? Atraía gente. De las aldeas escuchaban que Jesús andaba caminando por allí, y todo el mundo venía a Jesús. Y allí Jesús hacía todos sus milagros, Él cumplía con su ministerio. Pero en este montón de gente que venía, que lo seguía, había niños, había pequeños. Y ustedes saben que en esa época, en la época de Jesús, los niños estaban excluidos. No se podían acercar a donde estaban los mayores, a donde se reunían los mayores, porque eran considerados o eran menospreciados. Como eran niños, les creían de que, o decían de que no tenían conocimiento, de que eran torpes. Entonces no podían estar cerca de los grandes. Esa fue en la época de Jesús. Ellos carecían de un estatus dentro de la sociedad. Como decía recién, los creían torpes, los creían molestos, los corrían. Jesús no fue ajeno a esa situación. Recordemos que Jesús fue niño, ¿o no? O ya Jesús nació a los 30 años. No, Jesús fue un niño. Y Él no era ajeno a esa situación. Por eso Jesús entendía a los niños. Y esto a modo de introducción. Yo le he puesto el título de esta palabra, la importancia de los niños. Y vamos a ver cómo para Jesús los niños en ese momento eran importantes. Pero hoy también los niños son importantes para Jesús. Así que acompáñame con esto. El primer versículo, leíamos en el versículo 13, dice, le presentaban niños para que los tocase. Yo creo que en esa época los niños no andaban solos. No andaban correteando por allí solos y se iban kilómetros y kilómetros o cuadras y cuadras. Los niños andaban ¿con quiénes? Andaban con los padres, con el papá, con la mamá, andaban con un adulto acompañado. Entonces, el primer punto lo he titulado, traídos a Cristo. Traídos a Cristo. Y aquí está nuestra responsabilidad como papá. A ver, levanten la mano los papás. Bien, bajemos los papás. Levanten la mano las mamás. Nadie se va a escapar de acá. Ahora, levanten la mano los abuelos. Háganse cargo, abuelos. Muy bien. Ahí está, muy bien. Aquí está el abuelo. Está estrenando el abuelo. Un abuelo en estreno. Bien. Entonces dice que a los niños los traían. No venían solos, sino que venían acompañados con un mayor.
la Biblia no especifica si era el papá, no especifica, perdón, si era el papá, la mamá o era el abuelo. Decía que los traían, pero entendemos de que algún mayor los traía. Entonces, acá está nuestra primera responsabilidad como adultos. Los niños no se levantaron un día y dijeron, vamos a ver, escucharon que estaba Jesús y dijeron solo, nos vamos a ver a Jesús. No, los adultos lo llevaron. Entonces, como responsabilidad nuestra, papá, mamá, abuelos, es nuestra responsabilidad traer a los niños a Cristo. Es nuestra responsabilidad. Amén. Porque, ¿qué pasa cuando empezamos a tener los chicos y comienzan a querer ir a los cumpleaños? ¿Qué hacemos? Le decimos, bueno, toma, le damos la tarjeta del colectivo o le damos plata y bueno, el colectivo tal te lleva y te deja ahí en la puerta del salón. ¿Hacemos eso? No, nosotros los llevamos. Ahora los míos no, porque ya son grandes. Nachito se maneja solo y Gonzalo se maneja con su hermano. Pero cuando son niños, nosotros los llevamos al cumpleaños, los llevamos cuando tienen práctica de fútbol, los llevamos nosotros. Entonces, nosotros debemos traer a nuestros niños a la iglesia. Nosotros somos los responsables, papá, mamá, abuelo, abuela. Nosotros como adultos somos los responsables de traer los niños a Cristo. Así como lo hicieron en la antigüedad, como leíamos aquí, somos los responsables de traer a los pies de Cristo a nuestros niños. Estos pequeñitos fueron traídos a Cristo, pues, aunque no observamos, dice, expresar abiertamente su fe, no hay ningún relato que dice eso, pero los niños venían creyendo, porque los traían los grandes. Entonces el primer punto es traídos a Cristo. El segundo punto es amados por Cristo. En la segunda parte del versículo 13 dice, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Y aquí me quiero detener. Nosotros como iglesia debemos entender y comprender, como leíamos, que los niños son de Cristo. Que los niños tienen también la puerta abierta para venir a los pies de Cristo. Vemos aquí que ningún fariseo, ningún escriba, ninguna otra persona eran los que retenían a los niños. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Los discípulos, los que estaban con Jesús, los que escuchaban las enseñanzas de Jesús, los que veían los milagros de Jesús, los que estaban con Jesús eran los mismos que reprendían a los niños, a los grandes, para que no se acercaran a Jesús. Y cuando yo leía esto, yo decía, un llamado de atención. Nosotros como adultos tenemos que tener cuidado de eso, papá, mamá. No impidamos, no reprendamos a los niños, no impidamos que los niños se lleguen a Cristo. Que nosotros no seamos esa barrera de impedimento. Al contrario, que nosotros seamos quien abran las puertas para que los niños vengan a Cristo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hago, Claudio? Trayéndolo a la iglesia, trayéndolo a las actividades que como iglesia tenemos para los niños. En preadolescentes, tenemos exploradores, misioneritas, culto de niños. Como sociedad también la iglesia tiene la sala cuna. Entonces, hay lugar para los niños, hay espacio para los niños, hay lugar donde ellos pueden venir a escuchar palabra de Dios. No seamos nosotros los que les cerremos la puerta a los niños para que ellos no escuchen la palabra de Dios. ¿Me sigue hasta ahí? Bien. Entonces, vamos a ver en el próximo versículo 14 cómo los niños son amados por Cristo. Dice, en el 14 dice, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí
y no se lo impidáis. Jesús estaba dispuesto a recibir a esos niños. Jesús hoy está dispuesto a recibir a nuestros niños. Jesús tiene los brazos abiertos. Él mismo murió en la cruz del Calvario, resucitó, derramó su sangre también por amor a los niños. No solamente por amor a nosotros los adultos, sino por amor a los niños. Amén. Entonces, no seamos nosotros los que impidamos que los niños vengan a Jesús. Fue muy enfática la reacción de Jesús. Dice que Él se indignó y que les dio la orden, le dijo, dejad venir, dejad. No se lo impidáis. Quizás los discípulos estaban pensando, a lo mejor Jesús se sentó en un momento y ellos pensaron así, bueno, ahora Jesús va a descansar, porque está cansado del camino, porque está agotado, entonces lo vamos a dejar solo el maestro, nadie lo tiene que molestar. A lo mejor los discípulos pensaron eso. A lo mejor los discípulos creyeron que Jesús necesitaba un espacio para estar solo. Pero Jesús tenía otra idea. Jesús tenía otro pensamiento. Entonces nosotros debemos cambiar también nuestro pensamiento. Nosotros debemos creer que los niños son de Cristo, que Cristo murió por ellos, que Cristo también los amó y los ama hasta el día de hoy. Y que nosotros como grandes no somos nadie para impedir que ellos vengan a la presencia de Dios. Nosotros como papá, como mamá, esta mañana yo decía, tenemos el compromiso, la responsabilidad de darle, de enseñarle palabra de Dios. Y busquemos allí en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 y 7. Si lo tienen allí. Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos 6 y 7. Ahí está, vamos a leer primero el 6. Dice, y estas palabras, estaba hablando de la palabra de Dios, los mandamientos que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. ¿A dónde tienen que estar primero? En mi corazón. Primeramente, yo debo aprender la palabra. Y vamos a leer el segundo, ahí en el versículo 7. Dice, y la repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ella, ¿estando en dónde? En tu casa. Y aquí me quiero detener. En tu casa. Entonces, hacemos un paréntesis acá. ¿Dónde es el primer lugar que los niños deben escuchar palabra de Dios? En mi casa. En mi hogar, papá, mamá, soy el responsable directo de enseñarle la palabra de Dios a mis hijos, a los niños. No hay otra. Si bien la iglesia, como yo decía recién, tiene actividades para niños, pero solamente preadolescentes, exploradores, misioneritas, el culto de niños, solamente somos un refuerzo para sus niños, nada más. No sé si me entienden cuando yo digo un refuerzo. Reforzamos lo que ustedes les enseñan en sus casas. Es como cuando usted manda a su hijo a la escuela. ¿De quién es la responsabilidad de educar primeramente a los niños? Nuestra. O sea, de saludar, buenos días, buenas noches, buenas tardes, gracias, por favor. ¿De quién es? Nuestra. La señorita le va a enseñar a qué, a sumar, a multiplicar, a restar, y va a reforzar algunos valores, pero los primeros valores deben salir de nuestra casa. Amén. La palabra de Dios primero debe ser enseñada en nuestra casa. Y aquí también me quiero detener. Levantamos la mano y dijimos papá, mamá, pero los abuelos tampoco. O sea, no están exentos a esto. Los abuelos no están exentos. También tienen como responsabilidad enseñar la palabra de Dios. Amén. Por último, dice que los niños son escogidos por Cristo. Dice el versículo 14, en la segunda parte,
dice, porque de los tales es el reino de Dios. Y aquí podemos ver claramente que Jesús afirma que de los niños es el reino de Dios. Y no es que los niños estén exentos, a ver si para que ustedes me entiendan. No es que no toma a los niños como si ellos no cometieran pecados. ¿Me explico? Sino que hace una referencia de los tales son, ¿por qué? Porque después dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y aquí está ese acompañamiento en la palabra. Él dice que de los tales es el reino de Dios, de los niños, y aquí muestra cómo tiene que ser nuestro comportamiento, como el de los niños. A ver, no es que vamos a salir de acá todo modo infantil, modo niños, a salir a jugar y... No, pues nosotros somos mayores y ya tenemos nuestras responsabilidades, pero sí las actitudes que los niños tienen. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Ah? Los niños son sencillos. Los niños aprenden rápidamente, son dóciles, son enseñables, tienen fe, son humildes, creen, no cuestionan. Algunos sí, pero la mayoría no. Entonces, eso es lo que Jesús quería hacer referencia. No te hagas un niño, no. Hacete como un niño. Mirá cómo son los niños, seguí su comportamiento, su forma de creer, su fe, y de esa manera recibiremos nosotros el reino de los cielos. Entonces, el tercer punto era escogido por Cristo. Él los escogió. Amén. Y por último punto es bendecidos por Cristo. Y esto a mí me gustó y me llamó, la verdad que me enterneció el corazón porque dice, tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. En la antigüedad la bendición a los niños o a los hijos era muy importante. Quizá podamos ver un ejemplo claro allí cuando Jacob bendijo a cada uno de sus hijos. A cada uno lo bendijo de una manera diferente. Entonces, en esa época era importante. Y déjenme detenerme aquí en esto. Dice que Jesús los tomó en los brazos. No dice cuántos niños había. No dice había 1, 2, 100, 50. Dice que los tomó. Y cuando a mí me habla de los tomó a uno por uno. Jesús se tomó el tiempo para tomar a cada niño en los brazos. No fue algo a la ligera. No dijo Jesús, bendice, bendice, bendice. No. Jesús los tomó en sus brazos. Y eso a mí me habla del amor de Jesús hacia los niños. Amén. Eso me habla del amor, de la entrega, de poder decir, yo acepto, Jesús acepta a los niños para que entren en el reino de los cielos. Y ahí cuando los tomó en los brazos, dice que le ponía las manos y los bendecía. No dice la Biblia qué le dijo a cada uno. No le dijo. Pero cuando, en la época de Jesús, cuando un niño era llamado para los grandes, por lo general es muy parecido ahora. Cuando te llama el papá o la mamá era porque ya venía algo. Pero en la época de Jesús era como, cuando lo llamaban, era como que les enseñaban, les explicaban. Y yo creo que aquí Jesús se tomó ese tiempo y le mostró el amor, su amor a cada uno de ellos. Amén. ¿A dónde están los niños? A ver, levanten la mano los niños. Bien. A todos los niños, déjenme decirles algo. Jesús te ama. Y así como en este pasaje que leímos de la Biblia, Jesús bendijo a cada niño, lo tomó en el brazo, lo amó, lo contuvo, le dio quizá el afecto o el cariño que quizá papá y mamá no se lo daban. De esa misma manera, Jesús hoy quiere hacer lo mismo con vos, para los niños. De la misma manera, Jesús lo quiere hacer con vos en esta noche. Yo voy a invitar a que los niños se pongan de pie
Todos los niños nos pongamos de pie. Pueden venir aquí adelante. Voy a invitar a los músicos. Se paran allí si los maestros me ayudan, los ayudantes. Ahí nomás, ahí mirando al frente. Miren al frente. Todos mirando al frente. Aleluya. Amén. Bien. Escúchenme. La noticia más importante que hoy es para ustedes es que Jesús los ama. Muy bien. Ellos son muy súper inteligentes porque ya lo sabían. Pero para aquellos que no lo sabían, o para aquellos que a lo mejor lo dudaban, déjame decirte algo, Jesús te ama. Que Jesús te quiere. Que Jesús te quiere abrazar. Que cuando vos crees que estás solo o sola, déjame decirte que Jesús está a tu lado. Si compartiste con nosotros este video y todavía no has entregado tu vida a Dios y aceptado a Jesús como tu Salvador, te invitamos a repetir con nosotros esta oración. Dios mío, reconozco que soy un pecador y me arrepiento de todos mis pecados. Creo en mi corazón que Jesucristo es el Señor y que Él es tu Hijo amado. Reconozco que Cristo murió por mis pecados y que resucitó de entre los muertos. Yo abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.